20, vamos al capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9 y nos ponemos de pie para leer la santa y perfecta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos todos unánimes juntos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Soberano Dios, que tu palabra nos abrace en este día. Transfórmanos, Señor. Que así como tú moriste en la cruz por nuestros pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, que también sea en nosotros, Dios. Ayúdanos a entender esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces, nosotros, escuchando esto, habiendo leído esto, como dice un amigo mío, ¿sí?, nos podemos hacer varias preguntas. Y la primera pregunta que saldría aquí dice que entró al sepulcro y vio y creyó. Fíjense que todas las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento, dice el Señor que desde Adán, Abraham, la ley, los profetas, los salmos, los proverbios, hasta el cantar de los cantares, están hablando acerca de ¿quién? De Jesucristo. Y dicen también los que conocen que hay más de 25,000 escritos, lecturas, o sea, palabras, y más de 2,500 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Y si nosotros miramos un poquito lo que hemos aprendido, en las predicaciones pasadas estábamos y duramos bastante tiempo hablando de esta porción donde dice que el Señor tomó el vinagre y pronunció sus últimas palabras, que ¿cuáles fueron? Todo ha sido ¿qué? Consumado. Todo está ¿qué? Cumplido. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, sí, pero resucitó. Cuando Él dice todo ha sido cumplido, todo ha sido consumado, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Que la parte que le correspondía a Él, Él ya la ha terminado. Y de eso vamos a hablar hoy, porque necesitamos entender que nosotros como iglesia tenemos el mismo lío que este siervo que está mencionando la Escritura tenía. Caminaban con Cristo, comían con Cristo, enseñados con Cristo, veían los milagros, las señales, los prodigios, veían la obra sanadora, veían cómo los ciegos recibían la vista, veían cómo los cojos caminaban,
Los leprosos eran sanados. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con este hombre? Dice ahí que no había ¿qué? Creído. Hasta que no entró y vio los lienzos, dice que finalmente ¿qué? Creyó. Pues ahí nos está mostrando, y con todo respeto lo digo, lo que nosotros representamos como iglesia. Créanme. Bueno, no me crean a mí, crean a la Escritura. Crean a la Escritura. En la semana pasada Juan Esteban nos predicó acerca de la luz. El Señor viene a darnos ejemplo y dice al principio, yo soy la luz del mundo. Pero finalmente cuando Él se prepara y está haciendo todas las cosas y ha enseñado, ¿qué le dice a la iglesia? Vosotros sois la luz del mundo. Hablamos de todo lo que dijeron los profetas, hablando que Él es el cumplimiento de todas las profecías, pero también debemos hablar de todo lo que el Señor hizo cuando estuvo acá. ¿Cierto? Y en adelante yo les voy a pedir el favor. Pongámoslo en silencio. ¿Sí? Todos pongamos. ¿Tienen el celular? Pónganlo en silencio, no hay lío. Igual creo que es las 2 horitas o la horita más importante de la semana. ¿Sí? Ahí nosotros inclusive tenemos un cacharrito, una imagen donde entonces sí, es que todos nos distraemos. ¿Sí? No estoy acusando nada, estoy diciendo que sí. Bueno, ustedes me entienden. Y el Señor viene enseñándonos muchas cosas. Dice, por ejemplo, ahí niéguese, el que quiera seguirme, el que quiera caminar en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dice, porque el que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Cierto? Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y todas sus enseñanzas fueron, ¿qué? Perfectas. Nicodemo llega de noche allá a decirle, ay Señor, es que otro hace las cosas que tú haces. Y le dice, de cierto te digo que el que no nazca en el espíritu y en agua, pues no verá ¿qué? El reino de los cielos. Y multiplicó los panes, e hizo milagros, e hizo prodigios. Bueno, tantas cosas. Pero fíjese que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Porque dice ahí en su palabra, que la palabra que el Padre le dio al Hijo es ¿qué? Mandamiento. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Es decir, que el propósito de Jesucristo es ¿qué? ¿Quién recuerda cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Creo que es ¿cierto? Que ninguno se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. El libro de Hebreos dice que el Señor, dando ruegos y súplicas, pudiendo dejar de hacer todo lo que tenía que hacer, dice que Él aprendió ¿qué? Obediencia. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos ¿qué? Obediencia. Miremos Juan 12:49. Mientras usted lo busca, yo le bajo un poquito este micrófono. Juan capítulo 12, versículo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio ¿qué? Mandamiento de todo lo que he de decir y de todo lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho.
¿Qué quiere decir eso? Eso significa obediencia. Y entre todos esos textos que están escritos en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de que Jesús iba a resucitar, miren, si nosotros miramos en las Escrituras, todas las Escrituras están apuntando a este momento del cual nosotros estamos hablando hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque si el Señor no hubiese resucitado, nada de lo que hablaron los profetas, los salmos, los proverbios, la ley, nada, ni siquiera lo que Él mismo habló mientras estuvo enseñándole a sus discípulos, tendría sentido. Porque simplemente hubieran sido, ¿qué? Palabras vanas. ¿Sí me están copiando? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y fíjese que este apóstol, aunque estaba con él, vivió con él, comió con él, ¿no había creído? Y a veces analizamos nosotros todos el estado de la iglesia. Y aunque nos congregamos, servimos y hacemos, predicamos, de verdad en nuestro corazón, ¿el Señor sí resucitó de nuevo? ¿O es que todavía nosotros lo vemos en la cruz y estamos creyendo en algo que se llama religión? Nosotros tenemos el sentido de nuestra vida como cristianos, es que Él resucitó. tumba vacía, eso cantábamos hoy. La piedra estaba corrida. Miremos 2 de Samuel. ¿Qué es lo que representa que esa puerta esté corrida? ¿Qué es lo que representa que él ya no estuviese allá? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién no ha tenido líos? ¿Quién no estaba enfermo? Voy a decir la palabra fea. ¿Quién no ha estado en la inmunda? Sea económico, sea de salud, sea que un hijo se extravió, sea que uno mismo la esté embarrando, sea que le han hecho, sea que, bueno, cada uno de nosotros tiene una historia, o quizá cada uno de nosotros tiene cientos de historias. ¿Sí? Y muchos de nosotros, yo diría, la mayoría de los que estamos aquí, hemos llegado a los pies del Señor, es por una necesidad, por un problema, por una situación, por una enfermedad, qué sé yo. Póngale cosas. Por depresión, póngale nombre. Y todo tiene un propósito, que todos le conozcamos ¿a quién? A Él. Y es necesario inclusive que sucedan estas cosas, porque si no sucedieran, créame que muchos de nosotros ni siquiera lo determinaríamos, muchos de nosotros ni siquiera le tendríamos a Él en cuenta en nuestras vidas. Si no fueran por estas situaciones adversas. ¿Y saben qué? La gran mayoría, por no decirlo todos, de esas situaciones adversas son líos que uno mismo se ha buscado. Mis propias situaciones, el resultado de mis propios errores. Y cuando veo ese resultado, entonces el Señor dice, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él se deja buscar. Es más, dice la palabra en otra versión, que Él se deja ser hallado. No necesitamos ni buscarlo, sino clamen a Él, búsquenle a Él. Amén. Hasta ahí estamos bien. Y habíamos dicho que íbamos a leer 2 de Samuel. (23:4). ¿Qué significa que Él resucitó? Dice ahí, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Entiende? Que cuando uno viene de un padecimiento,
Voy a decir un padecimiento tonto, un dolor de muela que no lo deje dormir a usted en toda la noche. ¿De verdad? Lo desespera uno y uno dijera, uy, ¿qué es esto? Pero cuando amanece y los pajaritos cantan y uno ve la luz, como que el dolor mengua, no sé, es algo particular. Y así son todas las cosas. Cuando nosotros le vemos a Él, cuando Jesús resplandece como la aurora en la mañana, dice la palabra, nosotros tendemos ¿a qué? A sentirnos más tranquilos. Porque Él llena eso. Él llena eso. ¿Me tiene el chiflido? Chiflido. Bueno. No sé qué número será. Es que distrae. Primero los celulares, ahora yo mismo, porque yo cuadro el sonido. Entonces, no tengo a nadie que echarle vainas. Yo solo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Mejor? Ah, bueno, qué pena. Entonces dice, será como la luz de la mañana. Mire, y tomé 2 porciones, porque hay cientos de escritos, como hablamos, más de 25,000 citas bíblicas cumplidas en Cristo, pero solo tomé una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Y en 2 de Samuel nos muestra qué representa Jesús resucitado para nuestras vidas. En Apocalipsis 22, 16 y 17, vamos un momentico. ...22, 17... es el último libro. ¡Ay! Alguien me regaló un poquito de agua, por aquí había. Bueno, no, es así. Entonces, Apocalipsis 22, 16 y 17, dice así. Mira esto tan hermoso, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Entiende lo que significa él? ¿Entiende que cuando iban los reyes caminando a buscar a ese niño que había nacido, ellos seguían esa estrella, la misma estrella resplandeciente? Ese es Jesucristo. Lo que predicaba mi hermano Nope hace 8 días. Yo soy la luz del mundo. Y esto es muy importante entenderlo. Y me agradó muchísimo esa prédica. Porque nos enseñó y nos expuso la palabra de una manera como tanto para un anciano de 80, 90, como un niño de 5 añitos. Una persona que acaba de llegar a la iglesia 0 kilómetros y una persona que lleva muchísimos años, la prédica perfecta. Gracias a Dios por esa palabra. Y el Señor dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la luz de la aurora. Él es la luz de la mañana. ¿Y qué representamos nosotros? Fíjense, cuando nosotros entendemos que nosotros somos la luz de este mundo, el Señor se acerca a Juan el Bautista y dice de Juan el Bautista lo siguiente. Juan 5:35 dice ahí, de Juan el Bautista, ¿no? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Imagínense que nosotros estuviésemos en una caverna, en una cueva, o por allá en la selva un día sin luna llena. O sin luna. Mire, estar en el campo sin luna, sin luz, mire, usted no ve nada. Usted sale y hace así y no ve nada. Y el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Y aquí nos describe quién es Juan. Dice que él era ¿qué? Antorcha. Entonces, ¿qué hace con la antorcha uno? Guiaba. Nosotros como iglesia, la labor de la iglesia, ojo a esto,
es que cada uno con esa antorcha que Dios nos ha dado, guiemos a la iglesia por el camino de la fe hacia la salvación, hacia la vida, a que le conozcan a Él. Y una vez el Señor venga, dice que Él va a resplandecer como la luz del mediodía. Y cuando usted se pare con esa antorcha allá afuera, a la luz del mediodía, y mire la luz del día y mire la antorcha, se va a dar cuenta que esa antorcha no sirve para nada cuando venga el Señor. Pero mientras Él viene, tenemos que aferrarnos a esa luz y mediante esa luz llevar a otros. Se da cuenta que el que va con la antorcha va adelante y los otros ¿qué? ¿Lo siguen? Pues cada uno de nosotros Dios nos ha dado esa antorcha. Cada uno de nosotros debe permitir que la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, resplandezca ¿en dónde? En nuestros corazones. Y una vez esté ahí, nosotros tenemos que ser antorcha. Mire, Él resucitó. Y este mundo que ustedes ven allá afuera es un mundo caído. El Dios de este siglo, Satanás, es un mundo de oscuridad. Nosotros también estábamos allí. Nosotros estábamos viviendo en una densa oscuridad. Y alguien que creyó a que Él resucitó, y el resucitar cumple todo lo que está escrito en la palabra, nos compartió el Evangelio. Bendita esa persona que nos compartió, que hizo la voluntad de Dios, que se acercó a nosotros y nos dijo, oye, mira, hay una luz. Y con esa antorcha nos hizo seguir. Y hoy todos nosotros somos el resultado de esa labor, de esa persona que caminó delante y nos guió. Por eso no tengan jamás en poco a esa persona que les predicó el Evangelio. Ya sabemos, somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Pero agradecimiento total para esa persona que nos presentó el Evangelio, que nos mostró que hay un Salvador, que nos enseñó, que nos guió, que oró por nosotros. Por eso es necesario orar. Por eso convocamos a los varones aquí, para que oremos por las esposas, por los hijos, por los nietos, por los familiares, por nosotros mismos. Tenemos tantas necesidades. También tenemos el grupo de mujeres. Mi esposa tenía un anuncio para hacer de las mujeres. Bueno, ahorita ella les informará, ¿cierto? Es necesario que nosotros como iglesia cumplamos la voluntad de Dios. Entonces el mundo está en manos ¿de quién? Voy a decirlo así, el mundo estaba en manos del maligno. No va a decir que está todo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor ya Él la rescató. Cada uno de nosotros somos ¿qué? Iglesia. Cada uno de nosotros hemos seguido esa luz. Y cuando usted es iglesia, cuando usted entiende que Él resucitó y que todo fue verdad, entonces usted ya no es del mundo. Está en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Ahora nosotros tenemos otra ciudadanía en el reino de los cielos. Dice la Escritura que nosotros ya somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que entender toda la obra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué sucede en la iglesia y qué sucede en el mundo? Todo el mundo se echa la culpa de todo. Cuando el Señor es crucificado en la cruz, todo el mundo empezó a señalar, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que los fariseos, que los saduceos. Y si ustedes miran, todos le dejaron. Todos. Hasta los que caminaban con él. ¿Se da cuenta que no había creído? Y vio, y entró, y vio la tumba vacía, vio los lienzos doblados, ¿y qué? Y ahí sí creyó. Y ese creyó, pero los otros 10 no habían creído.
Y si eso es lo que los que caminaban con él, imagínense los otros. Necesitamos entender las Escrituras. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? La Biblia nos muestra. Miremos Juan 3:16. Sea cual sea el vehículo, sea la forma que lo hizo, el Señor dijo, yo he venido para dar mi vida por muchos. ¿Quién dio la vida? Él mismo. En el libro de Daniel dice, y le será quitada la vida del Mesías, no por sí, sino que él mismo la da. ¿La dio qué? Voluntariamente. Así como él quiere que usted dé su vida voluntariamente. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Quién lo amó? ¿Quién ama al mundo? Aún estando en tinieblas, aún que el Dios de este mundo nos tiene engañados. Dios, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Saben por qué? Porque aún todos nosotros que hoy conocemos, estábamos ¿dónde? En el mundo. Hemos sido rescatados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Pregunta, ¿quién dio al Hijo? Dios mismo. ¿Y qué dice el Hijo? Dice en Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 2. Y si alguien tiene una versión diferente, esto se le acabó la pila. Si alguien tiene una versión diferente, PDT puede ser. ¿Ya lo encontraron? ¿En una versión diferente? Sí, sonido. Ya. Dice así, yo lo leo primero en Reina Valera. Dice ahí, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente, mire lo que dice, y no solamente, ¿a quién le está hablando? Él está hablando a la iglesia. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quién murió el Señor? Por todos. Por los justos, por los injustos, por los pecadores, por los que creen, por los que no creen, por todos. Y todo aquel que cree en él, ¿será qué? Salvo. En PDT, como dice. PDT dice, 1 Juan 2:2, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Él sacrificó ¿qué? Su vida. Se dio a sí mismo voluntariamente. Léalo otra vez, Dianita. Él sacrificó su vida para quitar Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Voluntariamente. No había otro sacrificio. Nada podía pagar por los pecados de toda la humanidad. Nadie, por cuanto todo dice la Escritura, todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, esto es tan difícil de entender. La gente se le predica y le dice, mira, el Señor murió en la cruz por todos sus pecados. Y les pregunta, si hoy fuera el día en que el Señor viniera, ¿usted se va para el cielo? No, me falta. ¿Cómo nos puede faltar si Él ya dio su vida por
todas sus cosas. No, me falta. Es que todavía estoy en eso. No hemos entendido. Se da cuenta que no es solo lío de los discípulos, no es solo lío de los que estaban con él, es lío de casi todos nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Sabe por qué? Porque como la maldad de nosotros es tan grande, hemos cometido cosas tan terribles. Alguien viene y nos dice, venga que yo pago por todo. Usted dice, no, no me lo creo, no lo puedo creer. Pues mira a los discípulos, no habían creído. El Señor les dice en Juan 17:4, mire, lean Juan 17 allá en su casa, porque es la oración de Jesucristo por sus discípulos y por nosotros. Dice, yo te he glorificado en la tierra, Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciese, consumado es, ya terminé, ya les enseñé, ya les mostré, todo está escrito. ¿Qué faltaba? Que Él resucitara. Y resucitó. Y es muy particular esto porque cuando nosotros leemos qué es el Evangelio, y no me voy a cansar de repetir qué es el Evangelio. ¿Los corcho? No. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos al texto, porque vamos a revisarlo un poquito. Eso es 1 Corintios 15, desde el 1 hasta el 3 dice, además os declara, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. ¿En qué perseveramos nosotros? En el evangelio. No importa que lo repita cada 8 días. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué nos salva a nosotros? El evangelio. Si no, creísteis en vano. Aquí está el evangelio. Les presento el evangelio. Que Cristo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos un lío grandísimo con esto, porque hay 3 momentos en la vida de fe, en la historia, por decirlo así, que son claves para nosotros. Número 1, nacimiento de Jesús. ¿Correcto? Número 2, que Él murió en la cruz. Y número 3, que Él resucitó. Pero fíjese que el primer momento no está escrito en lo que el apóstol nos enseña del evangelio. Porque que Él hubiera nacido, pues, estaban esperando un profeta. ¿Cierto? Estaban esperando ¿a quién? Al Cristo. Pero cuando Él muere en la cruz, Él está cumpliendo todo lo que ya había dicho. Y todo se consuma y todo se hace realidad en el momento en que Él resucita. Si no, como dije antes, si Él no hubiera resucitado, sería ¿qué? Un mentiroso, un embaucador. Ese es el propósito de la vida de fe, que Él resucitó. Y lo paradójico de esto es lo siguiente. Dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue ¿qué? Sepultado. ¿Por qué esta parte la incluye ahí? Porque es que hay que recordar que Él fue bajado de una cruz. Su cuerpo fue preparado, fue envuelto en sábanas. Habían testigos oculares de que esto sucedió. Que Él había muerto era algo verdadero. Además, en la historia y en la tradición judía siempre hay un vigilante que está vigilando todo lo que se le hace al cuerpo. ¿Sí me hago entender? Entonces no podía negarse que había ¿qué? Muerto. ¿Y por qué lo enfatiza tanto? Porque si no estuviera escrito y no hubieran estado esas personas siendo testigos de eso, todo el mundo podría decir, no, fue que no murió. Entonces, si no murió, pues por ende tampoco ¿qué? Resucitaría.
Era necesario que se diera fe y se diera testimonio de que Él murió y fue ¿qué? Sepultado en la cruz. Para que cuando estas mujeres llegan de madrugada a buscarlo, se efectuara exactamente como está escrito. No estaba, se lo habían llevado. Algunos pensaban que se lo habían robado. Por allá unos soldados les dieron plata para que testificaran de que los habían asaltado y se habían robado el cuerpo de Jesús. Tremendo. ¿Y sabe qué? Hoy en día el mundo que conoce que todo esto es verdad, lo niega. Y está montando toda una orquesta para que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros pensemos que es algo que están haciendo los ovnis. Bueno, ese no es el tema, ¿sí? Entonces lo que queremos dar a entender es que Él dio su vida, ¿qué? Voluntariamente. El Señor dice a través de todas sus escrituras que Él, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros tenemos que entender lo que representa la resurrección. La resurrección de Cristo es el momento más importante de toda la historia, porque Él vive, Él no está muerto, Él ha ¿qué? Resucitado, conforme a las Escrituras, y está escrito. Porque en este momento es que se cumplen todas las promesas de Dios escritas en la palabra, dependían de que Él resucitara y efectivamente resucitó. Yo pregunto, ¿qué sería de nosotros si el Señor no hubiera resucitado? Hágase esa pregunta. Vamos un momentico a Lucas 24. Desde el versículo 1. Dice ahí, ¿ya lo tienen? Quizá Lucas es el libro más documentado en esta porción, porque expresa el testimonio de lo que estaba escrito en Marcos, en Mateo, no sé de Juan, pero sí es el más completo. Y dice ahí, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se da cuenta que esto es un qué? Testimonio de los testigos. La única forma de uno comprobar un evento es con el testimonio. Usted ni siquiera, ni yo podemos dar fe de que desayunamos el día de ayer. ¿Cómo usted va a probar que Catalina, qué comió Catalina ayer? No me digas, Catalina. No se acuerda. Y si ella me dice, no, es que comí tamal con chocolate, le dije, pruébeme eso. ¿Qué va a decir Catalina? Pues pregúntele a mi esposo, él compró los tamales. Pero entonces estamos hablando ya del testimonio de un tercero, ¿sí me hago entender? Pero las escrituras están hablando de los testigos presenciales. ¿Versículo que iba? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estabas en. Recuerden lo que él les estaba diciendo. Es que ni se acordaban. Y dice, diciendo, es necesario, ¿quién dijo esto? Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se da cuenta que no era lío de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los judíos? No, es necesario que yo entregue mi vida y una vez muerto, resucite y sea ¿qué? Glorificado.
Dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y mire lo que dicen ellos, versículo 11. Mas a ellos les parecía ¿qué? Locura las palabras de ellas. ¿Entiende? ¿Qué incredulidad tan tremenda? ¿Entiende que ellos vivieron con él, comieron con él, durmieron con él, vieron todo lo que hizo, les enseñó a él y ellos qué? Resucitó. ¿Qué tal? ¿Cómo se le ocurre a usted? Es como si estuvieran en otro planeta. Por eso, iglesia, ustedes que han creído y están aquí, dice la Biblia, el Señor, más bienaventurado es el que cree sin ver. Usted es más bienaventurado que ellos en este momento. Así de sencillo. 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Ya estamos enlazando con lo que dice Juan. Y cuando miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había. Ahí fue que él creyó. Y se fue, de verdad, sí. Era verdad, todo lo que él nos habló, todo lo que nos enseñó, efectivamente, yo creo que se iba preguntando y tratando de recordar todas las enseñanzas de su maestro. Tremendo, ¿no? Y aquí dos de ellos iban, 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sí, de verdad, mire lo que le pasó, pobrecito, está en la cruz, murió en la cruz, ya lo bajaron, ya, y echando chisme, por decirlo así. Pero mire la situación en que están ellos. Van a Emaús, pero no hay ningún afán. No hay ningún afán. Ellos no tienen ningún afán. Ellos no están corriendo a buscar a Jesucristo. Dice, y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se les apareció? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Uno lee esto y dice, no, sí, claro, murió el Mesías. Todas las promesas que nos hicieron, sí, pobrecito. No, estaban tristes. No habían entendido. Estaban tristes. Ya les dieron testimonio de que resucitó y estaban, ¿qué? Tristes. ¿Eso no nos pasa a nosotros como iglesia? Vivimos a veces en amargura, vivimos a veces como, con la capa caída, ensimismados en nuestros propios líos, nuestros propios problemas, nuestras propias enfermedades y todas las situaciones. A veces le reclamamos al Señor, Señor, ¿tú por qué no me sanas? Señor, ¿tú por qué no haces? Le reclamamos. Porque eso somos nosotros. Igual que los discípulos. Incrédulos. Dice ahí. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, mire cómo lo escriben. No dicen mi Señor, mi amado, el que resucitó, el que murió por nosotros, el que dio su vida, el que volverá. No están diciendo eso. El que pagó por nuestros pecados, no lo dice. Mire cómo lo dice. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue, past tense, pasado, varón profeta, fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No lo reconocían como Dios. Era un profeta, era un varón, hablaba bonito, pero nada más. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Y hoy mismo la iglesia del Señor está en esa misma condición. Sabemos quién es Él, le conocemos a Él, sabemos las obras que ha hecho, pero nosotros no le estamos reconociendo como Dios. Nosotros no estamos entendiendo que Él haya resucitado es porque Él va a volver y vuelve vivo y está vivo y está con nosotros y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta que yo regrese. Esa es la promesa, que Él va a regresar. No habían creído. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Y se les fue toda la fe, toda la esperanza murió con Jesucristo para ellos. Y dice el versículo 21, pero nosotros, mire, pasado, esperábamos que Él era. ¿Sí me hago entender? Alcanzaron a creer, alcanzaron a entender, pero dice, y nosotros esperábamos que Él era. El que había, ¿te dan cuenta que todo está en pasado? El que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Yo le pregunto a usted, iglesia, tremendo, tremendo. Vivir con Él, comer con Él, dormir con Él, escucharlo a Él, hablar con Él y no creerle a Él. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario que el Señor venga hoy aquí y extienda sus manos y les diga a ustedes, metan su dedo en mi llaga? ¿Es necesario que Él venga nuevamente y haga señales y milagros y prodigios? No, cuando el Señor venga, ya no va a venir como Él vino. Ya no va a venir como siervo, ya no va a venir como esclavo, ya no va a venir rebajado hasta lo sumo. Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos, vigilantes. Por eso Él resucitó, para que nosotros tuviésemos la garantía de que Él volverá. Nos ha redimido de todos nuestros pecados, nos ha dado vida y vida en abundancia para que nosotros llevemos vida a esas personas. Cada uno de nosotros somos antorcha en medio de la oscuridad. Y seremos antorcha, ¿sabe hasta cuándo? Hasta el día en que regrese, hasta el día en que aclare la aurora, hasta el día en que la luz, que es Él, vuelva. Y todas las naciones se avergonzarán porque no han creído. Póngase de pie, vamos.